¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Una disculpa por el retraso, pero bueno, se nos fue alargando la agenda esta mañana. Tuvimos a las 10 de la mañana una entrevista muy interesante con Martín García, un buen amigo y pastor de una iglesia en Estados Unidos, que tuvimos un diálogo muy interesante que se llamó ¿Qué es un proceso de transformación? Lo puedes ver en nuestras redes. Esto fue a las 10 de la mañana, por eso se nos fue alargando la agenda, pero bueno, ya estamos aquí. Te saludo tu amigo Omar Cervantes. Soy especialista en recuperación de adicciones, codependencia, otras conductas compulsivas. Soy coach de bienestar integral y me da mucho gusto saludarte. Hoy es el cuarto tema de esta serie de 4 que iniciamos justamente hace 3 sábados y que vamos a hacer un resumen para iniciar antes de dar pie al tema de hoy, que es otras conductas adictivas, para que aquellos que nos preguntan qué son las adicciones conductuales o cuáles son otro tipo de adicciones que nosotros solemos atender en el consultorio, pues con mucho gusto hoy vamos a hablar de esto. Pero primero déjenme hacer un repaso para los que nos han venido siguiendo semana a semana. El primer semana, recordarán, hablamos qué son las adicciones. Definimos, y vuelvo a dar la definición de las adicciones. La adicción es una enfermedad del cerebro primaria que es incurable, pero tiene tratamiento, tiene solución, es progresiva, puede llegar a ser causa directa o indirecta de muerte, y que se caracteriza por el deseo imperioso de seguir consumiendo una sustancia o, hoy lo vamos a ver, de seguir realizando una acción adictiva a pesar de las consecuencias que ello le está causando en diversos aspectos de su vida. También recordarás, hablamos de algunos de los síntomas de las adicciones. Diferenciamos con claridad lo que es el uso, abuso y dependencia de sustancias. Uso, abuso y adicción. Hablamos de cuál es la solución para los que están en la etapa de abuso, que ahí hay un método para tratar de revertir el consumo exagerado, nocivo, que todavía no trae grandes consecuencias. Y también hablamos de los métodos de recuperación de lo que es la enfermedad. Y por supuesto, bueno, pues tú puedes ver estos capítulos, están todos guardados en nuestras páginas. En esta página, saludos a los amigos de Facebook, saludos a los amigos de Instagram, @la alegría de vivir en plenitud. Y en este sentido tenemos también nuestro canal de YouTube, La Alegría de Vivir en Plenitud, y nuestra página principal www.lalegriadevivirsinadicciones.com. También tenemos nuestro WhatsApp, donde enviamos reflexiones diarias, solamente mensajes de texto, y es el 22 26 70 71 32. Entonces, están ahí cada uno de los capítulos que hemos transmitido. Repito, en el primer capítulo hablamos de qué es la adicción, cómo detectarla, cómo poder saber sobre esta enfermedad y particularmente las características que tienen los adictos. Voy a compartir la transmisión, denme un segundo para que podamos multiplicar el alcance de la misma. Algo está pasando, algo estamos haciendo mal. Bueno, en el segundo capítulo hablamos de lo que se genera alrededor de un enfermo adicto. ¿Qué le pasa a la familia? ¿Qué le pasa al círculo cercano? Hablamos del síndrome de la codependencia, de esta enfermedad que desarrollan los familiares
al no poder lidiar con la adicción de su familiar. Hablamos de los sistemas de adicción y codependencia, de esta circularidad tóxica que se va dando en las familias, en los sistemas familiares donde hay adicción, y cómo detectar también los síntomas de un codependiente, que, como lo dijimos en este segundo programa, la codependencia y la adicción conviven de manera paralela y tienen síntomas muy similares. El adicto es adicto a una sustancia o a alguna conducta adictiva, mientras el codependiente se hace adicto de su enfermo. Entonces, el capítulo de la codependencia también muy interesante para todos aquellos que no saben qué hacer con la enfermedad de la adicción en su sistema familiar. La tercera transmisión fue la semana pasada, que también muchos nos comentaron, es un tema muy recurrente, hemos subido muchos videos al respecto, es la codependencia en las relaciones de pareja. En otras palabras, las relaciones disfuncionales, las relaciones tóxicas. Hablábamos de cómo desde la cultura, la música, el cine, la televisión, los medios masivos, nos van generando estos guiones de interacción entre hombre y mujer. El machismo y la sumisión, cómo se mezclan las parejas que de pronto se relacionan desde sus carencias y entran en una circularidad patológica a veces difícil de romper. Hablamos de las características de los codependientes, hablamos del triángulo de la codependencia, de la víctima, el rescatador, el perseguidor, y también hablamos de cuál es la solución en el consultorio, en las clínicas de recuperación, en los grupos de codependientes anónimos que también llevan el programa de los 12 pasos. Así que en estos 3 primeros programas dimos, digamos, el ABC de lo que es en términos generales este mundo de servicio para las adicciones y la codependencia. ¿Qué es la adicción? ¿Qué le pasa a la familia que vive el síndrome de la codependencia? Y cómo se dan las relaciones tóxicas de pareja, con adicción o sin adicción. Y hoy es un tema con el cual cerramos esta serie de 4 y que queda también aquí a tu consideración, que es otras conductas adictivas. Porque a veces, de repente, sobre todo en el cliché social, escuchamos que la gente usa la palabra adicción, digamos, de una manera muy a la ligera, como si la adicción pudiera ser adicción a cualquier cosa. Entonces, de repente vemos a alguien que te dice, no, hombre, es que yo soy bien adicto o adicta a las papas fritas, soy adicto a las pizzas, soy adicto a los carros. A ver, esto, con todo respeto, pues no son adicciones. La adicción ya la definimos, es una enfermedad del cerebro que ya definimos también cuáles son los criterios. Entonces, a nivel de la psiquiatría, a nivel de la salud mental, hay diversas conductas obsesivo-compulsivas que, si bien no se han catalogado en los manuales diagnósticos como es el DSM-5, el Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales, y que no existe la suficiente evidencia científica para llamarle adicción, y se les llaman conductas compulsivas en la mayoría de los casos, aunque sí hay ya conductas adictivas catalogadas como adicción, y ahorita vamos a mencionar 2 de ellas, que tienen orígenes muy similares al del consumo de sustancia o al de estas conductas adictivas que sí están ya catalogadas como una dependencia, y que en su caso se llaman conductas obsesivo-compulsivas, pero en algunos países como Estados Unidos hay algunas de estas conductas que sí se consideran una adicción. Entonces, dejando a un lado la terminología médica, con todo respeto para mis colegas del sector salud, vamos a hablar de estas conductas que tienen el mismo cuadro sintomático que la adicción a las sustancias y las mismas consecuencias, aunque en este caso no hay una ingesta de una sustancia. Y vamos a empezar por 2
conductas que sí son ya catalogadas como adicción y que están contenidas en el DSM-5. La primera, comúnmente denominada como ludopatía, es la adicción a los juegos de azar y apostar. Es un tema que seguramente muchos que nos están viendo conocen y que a veces es un poco difícil de entender, porque se entiende que el consumo de una droga, el consumo de alcohol, el consumo de tabaco puede generar esta dependencia neurobiológica, química o psicológica de la persona, como lo explicamos en la primera transmisión. Y a veces no alcanzan a entender cómo una actividad puede generar también la codependencia. Entonces, vamos a recordar aquí lo que dijimos en la primera emisión de esta serie de 4. Recordábamos que es el cerebro el que se enferma. El cerebro que, estudiado por la neurobiología, las neurociencias, se encontró que el cerebro primitivo, donde se generan una serie de transmisores, entre ellos la dopamina, la serotonina, que son causantes de placer, causantes de alegría, cuando reciben un estímulo adicional en el sistema nervioso, generan más neurotransmisores de lo normal, y esto llega a causar una intoxicación cerebral. Entonces, un cerebro intoxicado por el exceso de dopamina, de serotonina o de los otros neurotransmisores, de pronto apaga, recordamos también, el lóbulo de la corteza prefrontal, apaga el switch de la razón y la lógica. Entonces el cerebro intoxicado hace que se pierda la lógica, y el tercer elemento, que es el circuito de memoria y recompensa, que a través de recompensas y estímulos dice: esta es una recompensa positiva, un premio, esta es una recompensa negativa, un castigo. Y entonces así el cerebro va asociando conductas y consumos. Pasa esto para la gente que apuesta. ¿Qué sucede? La gente que apuesta tiene esta fantasía de que va a ganar, de que va a hacer dinero, sin darse cuenta que la mayoría de las veces pierde. Y el jugador tiene la fantasía de que en un momento va a ganar y se va a recuperar de todo lo que perdió. ¿Qué sucede? Que el cerebro empieza a generar estos neurotransmisores y no hay necesidad de ingerir una sustancia para intoxicar el cerebro. Y entonces pasa exactamente lo mismo. Un jugador que ya perdió el control, que está intoxicado de neurotransmisores, con la fantasía de que la siguiente vez sí va a poder controlar, que la siguiente vez va a ir al casino, va a llevar 200 pesos y cuando se le acabe se va a poder retirar, y que en realidad llega con 200 pesos y termina a veces empeñando hasta la casa. ¿Por qué? Porque ya perdió el control sobre su forma de jugar, porque su cerebro intoxicado ya no es capaz de parar, y porque entonces viene esta necesidad de jugar y de alimentar esta fantasía de que un día lo voy a controlar y de que un día voy a ganar y me voy a recuperar. Y al final, como la adicción a las drogas y el alcohol, el adicto va perdiendo hasta que toca fondo. A veces el fondo de los jugadores es que la familia lo margina, que la esposa lo deja, que los padres lo abandonan, pero sobre todo son fondos financieros o materiales muy fuertes. Pérdidas millonarias o pérdidas grandes, cada quien a su capacidad de pago, independientemente, porque esto no tiene, igual que las drogas y el alcohol, no tiene un nivel socioeconómico. Cada quien a su capacidad va acumulando deudas, va abriendo nuevas deudas para pagar las deudas de juego, y se va haciendo de esto un círculo tóxico que de pronto es un túnel sin salida. Y es tan lamentable que a veces, y es muy común en los jugadores, terminan tomando la puerta falsa del suicidio, al no poder hacer frente a las deudas, a las consecuencias que le ha dejado jugar patológicamente, jugar compulsivamente. Terminan con esta salida falsa que es el privarse de la vida. Entre otras consecuencias, por supuesto, tiene muchísimas consecuencias. De forma similar y ya aceptado
en los últimos años, en años recientes, se catalogó ya dentro del DSM-5 la adicción a los videojuegos, que sucede muy similar en el cerebro a los juegos de apuestas. Se genera todo este tipo de neurotransmisores que le brindan, sobre todo a los jóvenes o adultos jóvenes que tienen esta adicción, se genera esta adrenalina, esta necesidad de estar jugando compulsivamente. Y uno pudiera pensar, pero bueno, además de perder el tiempo, ¿qué otra consecuencia puede ser jugar videojuegos de forma compulsiva? Les puedo decir que hay consecuencias muy lamentables. El abandono de las actividades laborales o escolares, el aislamiento social, el aislamiento de la familia, desatender sus necesidades básicas como son alimentación, higiene y demás. O sea, puede haber alguien que se pueda pasar 24 horas jugando, abandonando completamente su vida. Pero además, en las modalidades de los juegos de ahora, que también se juega en línea y se compite contra otros jugadores que están en línea, y que además también existe el recurso monetario que se mueve alrededor de los videojuegos, pues empieza igual que el alcohólico o el adicto a las drogas. Cuando ya está metido en problemas, cuando ya gastó más de lo que tiene, empieza a robar, empieza a vender joyas, empieza a vender cosas para seguir comprando droga o para seguir bebiendo. Pasa exactamente lo mismo con los videojuegos. Los jóvenes empiezan a robar, le quitan la tarjeta de crédito o agarran la tarjeta de crédito de los padres para comprar en línea, para competir en línea, empiezan a robar para comprar nuevos juegos que salieron al mercado, para comprar nuevas consolas que salieron al mercado, y se vuelve un problema que eventualmente genera consecuencias en la familia. Me ha tocado atender jóvenes que llegaron justamente porque la familia se dio cuenta del hoyo financiero que les había causado, primero a través del uso de la tarjeta de crédito del padre en compras en línea, y segundo, al robar físicamente de la caja fuerte de las bóvedas donde guardaban el dinero para comprar juegos. Entonces uno, cuando ve los videojuegos, dicen, bueno, sí tiene adicción, pero pues llega desvelado a la escuela o llega desvelado al trabajo. Pero no, la adicción a los videojuegos te puede aislar completamente del mundo real. Y es una adicción que está muy de moda y que tiene graves consecuencias. Esta semana participé en una entrevista, en un streaming aquí en la ciudad de Monterrey, en la plataforma digital de comunicación Ciber TV, donde hablamos entre otras cosas, y el lunes vamos a hablar justo de los videojuegos. Y Sofía Sorelli, la conductora del programa Diálogos, que fue la que me invitó, me ponía dos ejemplos, uno en Estados Unidos y uno en Japón, si no me equivoco, en la que decía que jóvenes adictos a los videojuegos, en esta irritabilidad, en este perder la cabeza, en este perder la razón, cuando sus padres le retiraron la consola o les quitaron el internet, su respuesta fue tan violenta. No conozco el testimonio, estoy citando justamente la fuente, Sofía Sorelli de Ciber TV, que decía que privaron de la vida a sus padres. Entonces imagínense un joven que ya no conoce límites y que tiene una adicción a los videojuegos, que en venganza de que le prohibieron jugar, terminó con la vida de sus padres. Entonces, los videojuegos son, por supuesto, una adicción de moda. La pandemia, así como ha tenido sus cosas novedosas como la comunicación virtual, como el home office, como el poder establecer y usar la tecnología para fines de convivencia sana y evitar la pandemia, pues también ha traído sus consecuencias. Y entonces hay casos en los que
justamente el aislamiento, el encierro, la falta de actividad, el estrés mental que causa o que ha causado en la gente a través de la pandemia, después de todo esto que hemos estado viviendo desde marzo del año pasado, pues la gente ha usado la tecnología, como también ha usado e incrementado su consumo de drogas y alcohol, como un producto del estrés que causa el confinamiento. Entonces, la pandemia, que es otro tema para otra ocasión, ha sido un detonador de un mayor uso de internet y de dependencia, por ejemplo, de juego, de apuestas en línea o de videojuegos. Estas son dos conductas adictivas que ya están catalogadas como adicción a nivel de la psiquiatría, a nivel de la salud mental. Pero hay otras conductas muy similares que, si bien no tienen la suficiente evidencia científica para incluirse en un manual diagnóstico, tienen las mismas características. Y hablando de internet, bueno, pues podemos hablar ya de una conducta compulsiva o una adicción a la internet y a las redes sociales, que son fenómenos que se están estudiando. Las redes sociales, si bien tienen todas las ventajas de la aldea global en la que vivimos los seres humanos en el 2021, en siglo XXI, donde la supercarretera de la información es una realidad que hace 30 años no imaginaríamos, que cuando yo estuve en las aulas y se nos hablaba de Aldous Huxley, de la aldea global, y se nos decía que esto iba a suceder, nos parecía increíble el poder hacerlo. Y hoy, aquí a través de un par de teléfonos móviles y de una computadora, pues yo me estoy comunicando con todos ustedes en estos temas. Las redes sociales tienen usos muy potentes para cosas positivas, pero también las redes sociales están siendo estudiadas por los efectos negativos, empezando por la dependencia emocional que generan algunas personas que incluso tienen malestares emocionales gracias a las redes sociales. ¿A qué me refiero? Hoy, en este mundo virtual, donde en la virtualidad existe un alto grado de simulación, porque no todo lo que es las redes es lo que es la vida real. En las redes uno publica de pronto imágenes o construye historias que no necesariamente pueden atender a la vida real. Y entonces eso nos genera una sustitución de la personalidad, tener una personalidad virtual en contra de la personalidad real. Y hay gente que en la vida real y en las redes es diametralmente opuesta. Hay otra gente que es muy sensible a las redes y se sienten menospreciados, subestimados, no queridos, si no tienen el suficiente número de likes, si no tienen el suficiente número de me gusta, y entonces se vuelve esto como una obsesión emocional. O gente que se la pasa viendo a ver qué reacción dieron, a ver qué dijeron de su comentario, y hoy las redes hacen que haya una competencia a ver quién tiene más seguidores, quién tiene más likes, quién tiene más publicaciones comentadas, y entonces cada 10 minutos están checando a ver qué les comentaron, qué les dijeron, si ya les pusieron más likes, si les pusieron menos likes. Esto a nivel cuantitativo. Ahora, a nivel cualitativo, también es quién me sigue, qué me dijo, qué expresó, y todo un mundo alrededor de las redes sociales que en sí mismo es un gran tema para hablar de ello. Y que puede ser considerado como una condición de conducta adictiva cuando, recordemos la definición de adicción, cuando el hacerlo te está causando ya males en toda tu vida. Gente que le invierte 10 horas a las redes sociales y deja de ser productivo, deja de tener vida social. Gente que es muy sensible a los comentarios o falta de comentarios en las redes sociales. Pero hay otras conductas
Estas adictivas que hoy quisiera abordar y que las pongo en la mesa, y que si hay algunas preguntas, con mucho gusto podemos empezar a platicar. Primero las voy a enumerar, después iré platicando de algunas de ellas, que son en realidad trastornos obsesivo-compulsivos. Voy a mencionar la comida compulsiva. Ojo, en términos psiquiátricos, la comida per se no causa adicción. Sin embargo, comer de manera compulsiva sí genera que haya comedores compulsivos, que al final es un trastorno de la conducta alimentaria, primo hermano de los otros trastornos de la conducta alimentaria, como son la anorexia nerviosa o la bulimia, que son trastornos de la conducta alimentaria que tienen orígenes multicausales y que deben ser atendidos. De estas categorías de los trastornos de la conducta alimentaria, los comedores compulsivos son aquellos que efectivamente comen por todo y por nada, dañando no solamente su organismo físico, sino su organismo mental, porque no saben decir que no. Y ahí se genera un fenómeno muy peculiar en el cerebro, porque son diversos los detonadores que hacen que la gente coma de manera compulsiva, sobre todo carbohidratos, azúcares y sustancias que pueden generar este nivel de placer en el cerebro. Y los comedores compulsivos pues también tienen sus grupos de 12 pasos, que son los comedores compulsivos anónimos. Por supuesto también son atendidos en la terapia individual, porque lo visible es los daños orgánicos: obesidad, sobrepeso, diabetes, triglicéridos, colesterol, posibles problemas cardíacos, etc. Pero a nivel interno hay un sufrimiento emocional, un sufrimiento psicodinámico en la persona que come compulsivamente. Otra conducta compulsiva que también, y me ha tocado atender, y que es muy parecida en algunas formas al juego compulsivo, aunque la conducta es completamente diferente, que es la compra compulsiva. ¿Imaginas tú a alguien que tenga, voy a poner un ejemplo de alguna persona de la vida real que fue conmigo, que me decía: tengo cerca de 100 vestidos en el closet, que todavía ni siquiera les quito la etiqueta y que nunca me los he puesto? Lo que pasa es que yo voy de compras y veo ropa y me quiero llevar toda la ropa, porque en ese momento me da este rush, igual que el del consumo de sustancia, de comprar, cosas que ni siquiera necesito. Llego a la casa después de esta descarga de buscar compulsivamente ropa, que es ese deseo imperioso de consumo, pagar en esa sensación culposa de lo pago y me lo llevo, llegar a casa y guardarlo en un closet. Una señora ya de edad avanzada que tenía este problema alguna vez me dijo: tengo un closet que es como del tamaño de una recámara, en el que tengo vestidos, bolsas y zapatos que ni siquiera les he quitado la etiqueta, que simplemente fue por esta necesidad de comprar. Entonces, si de por sí esto ya parece una conducta ilógica o irracional, que el tema de la acumulación, que también tiene, por supuesto, efectos negativos, el tema es que muchas de estas conductas de compradores compulsivas tienen una consecuencia financiera, porque el comprador compulsivo que no se puede parar termina endeudándose o termina usando dinero que no era para esto en las compras. Y entonces por eso yo decía que tiene un comportamiento similar al de las consecuencias financieras del ludópata, porque el comprador compulsivo después tiene que estar haciendo planes de cómo va a enfrentar las deudas financieras por su compulsión a la compra. Y en otro caso también que me tocó, una pareja, la señora compulsiva a las compras, se metió con problemas de agiotistas, se metió con problemas de deudas. El marido al final ayudó a salir de las deudas, pero el problema no es cuando se pagan las deudas. El problema es que una vez que se pagan,
la conducta se repite y vuelve nuevamente la compra compulsiva de comprar cosas que no se necesitan, viene el endeudamiento y viene el fondo. Entonces también es un tema muy complejo que también requiere de atención. Un tercer tema que cada vez es más común porque cada vez es menos estigmatizado es la conducta compulsiva al sexo o adicción al sexo. Las mujeres que piensan que esto es exclusivamente de los varones dicen que es adicción a las mujeres, adicción a las faldas, pero no es así. Las mujeres también desarrollan esta conducta compulsiva al sexo o adicción al sexo, como le llaman los norteamericanos. Entonces podríamos decir que hay mujeres adictas a los hombres o hay mujeres, usando el mismo término, adictas a los pantalones, cuando lo que en realidad sucede es que es una conducta compulsiva sexual. El deseo insaciable de tener sexo que termina generando un vacío en la persona, además de múltiples consecuencias, empezando por si hay una pareja, pues por supuesto va a haber un problema de infidelidad, problemas de enfermedades de transmisión sexual, problemas económicos, porque de repente puedes liarte con alguien que te va a desfondar en tu economía, pero sobre todo el síntoma principal del adicto, de la adicta al sexo, y hay una película excelente que te recomiendo la busques en internet, que es Gracias por compartir, que es de un grupo de sexólicos anónimos y la historia de hombres y mujeres adictos al sexo, de cómo practican la abstinencia a través del programa de los 12 pasos. Por supuesto tiene múltiples consecuencias y es igual que cualquier adicción a una sustancia. El adicto a la sustancia piensa que esto es placentero. El adicto al sexo, por supuesto, piensa que es placentero y efectivamente hay momentos de ese consumo que se disfrutan, pero la adicción va avanzando de tal suerte que puede llegar a consecuencias inimaginables, desde conductas violentas para conseguir sexo, conductas disfuncionales para conseguir sexo, pero sobre todo cuando el tener sexo ya no genera una sensación placentera. Es tener sexo por tener sexo en este vacío culposo de lo volví a hacer, una nueva presa, una nueva sensación que me genera vacío, culpa y que además evidentemente, como yo les digo a los pacientes que llegan con porque sí los hay y sí lo enfrentan afortunadamente, te dicen, es que al final ya nada me llena. Igual que el consumo lo voy a equiparar con el consumo de la marihuana. Cuando hablamos de marihuana alguna vez mencionamos que el adicto a la marihuana termina desarrollando un síntoma llamado anedonia, que es la pérdida del placer. Entonces el adicto a la marihuana está tan metido en el consumo, se aísla de todo y deja de sentir placer por nada. Imagínate entonces que una conducta que nos fue dada como capacidad reproductiva y como forma de relacionarnos con la pareja para conseguir placer y gozo, que esa conducta se lleve al extremo de ya no sentir placer por nada. Entonces, a veces la gente se espanta y dice, no, eso no es cierto, lo que pasa es que es medio ojo alegre, o lo que pasa es que es de cadera sociable, etcétera, 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 y lo minimizamos. Y no, en realidad, la consecuencia inmediata cuando hay pareja, pues es la ruptura de la pareja, ya sea en el noviazgo o en matrimonios que terminan por una situación de esta naturaleza. Pero ese puede ser el fondo para algunas personas. Sin embargo, y recomiendo mucho ver esta película, el tema es cuando ya se perdió el control y cuando simplemente el deseo imperioso por tener sexo está arruinando tu vida completa. Entonces hablamos ya de conductas como la comida compulsiva, la compra compulsiva, el sexo compulsivo. Existen otras tantas que
que pueden ser catalogadas más bien como rasgos obsesivo-compulsivos y que a veces tienen orígenes muy similares, a veces son minimizadas y que en el fondo requieren tratamiento. En el caso de estas tres, sí existen los grupos de comedores compulsivos anónimos, existen los grupos de sexólicos anónimos, los puedes encontrar en internet. Ahora con la pandemia, si tú crees que te da pena hablar de estos temas, métete a un grupo anónimo en red de sexólicos anónimos y empieza a escuchar las historias de quienes padecieron esta adicción, detectaron su enfermedad y modificaron su vida gracias a su programa de rehabilitación. Igual que las y los comedores compulsivos, que también hay mucha información en internet sobre estos grupos. Así que bueno, siendo este el cuarto y último capítulo de esta serie que quisimos hacer a petición de varios de ustedes, porque nuestras transmisiones empezaron hace ya casi 4 años y tenemos una serie de videos que están en YouTube, que están en Instagram, que están en Facebook y que tú puedes consultar. Pero nos dijeron, ¿por qué no aprovechando la pandemia, aprovechando el verano, aprovechando que hay mucha gente ahorita que está en casa, que son vacaciones, que todavía no empieza el periodo escolar, independientemente de la modalidad en la que vaya a ser, ¿por qué no das un resumen de los temas principales? Entonces fue así que elegimos abordar estos 4 temas. ¿Qué es la adicción? ¿Qué es la codependencia en los sistemas de codependencia y adicción? ¿Qué es la codependencia en las relaciones de pareja? Y el día de hoy este tema, otras conductas adictivas. 2 de ellas ya catalogadas como adicción, la ludopatía, adicción al juego de apuestas, y la adicción a los videojuegos. Y después, estas conductas de las que hemos hablado, la adicción a las redes sociales, la adicción a la internet, la adicción a la tecnología, la adicción a la comida compulsiva, la adicción al sexo y la adicción a las compras compulsivas. Hay muchas otras conductas que también el adicto suele desarrollar cuando deja de consumir o cuando pone un remedio a su rehabilitación. Y yo les digo, hay conductas compulsivas que pueden ser positivas. Hay que cuidar que en la mente de un adicto, que es fácil de que pierda el control, que no se vayan al extremo y termine causando daños. Pero antes de llegar a ser workahólicos, pues trabajar responsablemente puede ser una virtud. Ya cuando se cruza la frontera y uno se vuelve workahólico, entonces sí puede traer consecuencias. Hacer deporte en exceso, si es bueno para la salud, pues puede ser una virtud maravillosa. Hay que cuidar que no se convierta en vigorexia. Cuidar la alimentación, cuidar el estilo de vida, pues por supuesto es algo maravilloso para nuestro organismo, sin llegar al extremo de desarrollar aquello llamado ortorexia, que es el cuidado de las dietas saludables, el consumo de productos orgánicos o veganos o vegetarianos en exceso. Entonces, realmente existen muchas, en Estados Unidos sobre todo, hay una variedad de grupos de 12 pasos que uno no pensaría. ¿Por qué? Porque el programa de los 12 pasos que crearon los Alcohólicos Anónimos, pues les ha funcionado a los adictos a drogas, les ha funcionado a los codependientes, les ha funcionado a los familiares, les ha funcionado a otros que tienen este tipo de conductas. Entonces quisimos cerrar esta serie quedando y poniéndonos a tus órdenes para que tengas una visión general, clara, de lo que es así, de una manera genérica, el mundo de las adicciones. Por supuesto, en cualquiera de estos temas podemos ahondar de manera individual. Están nuestras redes sociales, está nuestro número de contacto en WhatsApp, que es el 2226 70 71 32, y con mucho gusto podemos ahondar más en la información. Si tienes interés en tener una sesión de orientación, de información, de intervención, de atención o de tratamiento, pues con mucho gusto estamos a tus órdenes desde la plataforma La Alegría de Vivir en Plenitud. Pues bueno, este es el tema de hoy. Yo por aquí lo agoto, veo que no hay preguntas. Espero que no sea porque el tema no sea interesante.
si tienen preguntas en otro momento y en otra ocasión, con mucho gusto lo respondemos. Seguirán las transmisiones semanales. Te pedimos que nos ayudes a generar agenda. ¿De qué te gustaría que hablemos? ¿En qué te gustaría que ahondemos? ¿Cuál de estos temas quisieras que sea el tema de nuestra próxima transmisión? Te dejo deseándote que tengas un feliz sábado 7 de agosto del 2021. Sigamos cuidándonos de la pandemia, esto no se ha acabado. Por favor, cuídate, usa cubrebocas, gel antibacterial, sana distancia, reuniones en espacios abiertos. Si no tienes necesidad, no salgas, quédate en casa. Por favor, cuidémonos entre todos, porque la pandemia todavía está presente. Soy tu amigo Omar Cervantes. Me da muchísimo gusto saludarte como cada 8 días. Me despido no sin antes desearte que Dios te bendiga y que tengas un buen fin de semana. Recordando que siempre hay una forma de salir del infierno, de las tinieblas, y caminar hacia la luz de la alegría de vivir. Gracias, nos vemos la próxima semana.